En el video de hoy te presento 4 historias, 4 realidades que parecen distintas, pero que comparten algo inquietante, decisiones, daños y consecuencias que llegan demasiado tarde. Comenzamos. No se culpe a nadie. Desde el inicio, el caso presenta a Ángel, un joven atrapado en una dinámica familiar donde la violencia no solo existe, se justifica. Su padre, un hombre consumido por la bebida, lo agrede constantemente. El motivo en la primera escena es claro: no ha conseguido trabajo. Pero más allá del pretexto, lo que se percibe es una necesidad de descargar frustración. La madre, lejos de intervenir, refuerza la actitud del padre con una frase que define todo el entorno. Si no quiere que le pegue, que no lo haga enojar, que deje de ser un bueno para nada. No hay defensa, no hay empatía, solo presión. Al día siguiente, Ángel intenta cambiar esa narrativa. Sale temprano a buscar trabajo y encuentra una oportunidad en el área de comida de una producción de cine cercana a su casa. Le ofrecen un puesto como mesero. Es un avance real, un primer logro. Esa noche regresa con algo que no tenía antes: ilusión. Pero en su casa, la reacción es opuesta. Su padre, en estado de ebriedad, se burla, no le cree, y cuando finalmente confirma que sí consiguió trabajo, su actitud no cambia, se intensifica. Hay algo más profundo. No le molesta que Ángel no trabaje, le molesta que sí lo haga, que deje de encajar en la imagen de inutilidad que él mismo le ha impuesto. Cuando Ángel muestra las propinas que ganó ese día, su padre se las quita para seguir bebiendo. La madre, en lugar de protegerlo, lo culpa por haber entregado el dinero. El patrón se repite, lo despojan y además lo responsabilizan. Al día siguiente, en el trabajo, ocurre el primer quiebre real. Su jefe lo llama a un camión tipo tráiler, bajo el pretexto de necesitarlo. Ángel, sin sospechar, accede. Ahí el discurso cambia. Le dice que le gusta, que si se porta bien, le irá mejor. No es una oferta, es una amenaza disfrazada de oportunidad. Ángel es abusado. Cuando sale, confundido, su compañero le dice una frase que normaliza lo ocurrido: ya tienes el trabajo garantizado. Esa misma noche, la indiferencia en casa continúa, pero su padre, él toma dinero guardado y sale a comprar más bebida. El hogar sigue siendo un espacio sin control, sin límites. El abuso se repite. Su jefe intenta nuevamente acercarse a él. Lo acompaña al salir del trabajo, y aunque Ángel se muestra incómodo, no logra evitarlo. Ya cerca de su casa, lo lleva a un pasillo oscuro y le dice que nadie los verá, que se deje querer. En ese momento aparece su padre. Por un instante, parece que la situación podría cambiar, pero no. Lo arrastra a casa, lo confronta y en lugar de protegerlo, lo acusa. Le dice que no le sabía esas mañas y que se las va a quitar. Lo golpea con el cinturón y después también se aprovecha de él. Aquí el caso alcanza su punto más perturbador. La figura que debía protegerlo no solo falla, replica el mismo abuso desde otro nivel. No es un acto aislado, es una extensión de la violencia que siempre ejerció. Cuando la madre llega, encuentra a Ángel llorando. Él intenta decir la verdad, confiesa el abuso. Pero ella no le cree. Prefiere sostener la idea de que su hijo es un problema, antes que aceptar lo que realmente ocurre. Lo insulta, lo acusa de difamar y lo expulsa de la casa. Ángel queda completamente solo. Tiempo después, su cuerpo comienza a deteriorarse, enferma. En su trabajo lo notan y le piden que acuda al médico. Durante la revisión, el doctor detecta señales preocupantes: moretones, síntomas compatibles con VIH. El diagnóstico se confirma. Ángel regresa a casa, no con enojo, sino con una necesidad urgente de decir la verdad. Su madre aún lo recibe con rechazo, pero él insiste en ver a su padre. Cuando finalmente lo tiene enfrente, la escena cambia.
Su padre también luce deteriorado, enfermo. Ángel le dice la verdad. Tiene VIH y es posible que él también esté contagiado. Por primera vez, el padre se quiebra, llora, no desde la violencia, sino desde el peso de lo que hizo. Reconoce, aunque tarde, el daño. Pide perdón. Y aquí aparece uno de los elementos más complejos del caso. Ángel, a pesar de todo, lo perdona. Incluso asume culpa. Cree que él provocó el contagio, cuando en realidad fue víctima desde el inicio. El padre, consciente de su estado, admite que siente que va a morir y que busca redención, no solo con su hijo, sino con algo más. Mientras tanto, la madre observa en silencio. Solo en ese momento parece comprender la magnitud de lo ocurrido, pero ya no puede revertir nada. Ángel fue víctima en todos los niveles, en su casa, en su trabajo, en su entorno. Fue abusado por figuras de poder, rechazado por quien debía protegerlo, y aún así, terminó cargando con la culpa. Pero hay algo aún más perturbador. El primer agresor nunca enfrentó consecuencias. El segundo tampoco fue detenido a tiempo. Nadie intervino. La violencia no solo ocurrió, se permitió. Juegos ante el mal. Desde el inicio, el caso presenta una escena cotidiana. Una familia desayunando con prisa. Todo parece normal, salvo un detalle. La hija está enferma. Los padres, presionados por el trabajo, toman una decisión que marcará todo. Dejan a Gustavo, el hijo mayor, encargado de cuidarla. En cuanto los padres salen, la atmósfera cambia. Gustavo se asegura de que ya no hay nadie más en casa y se acerca a su hermana con una actitud completamente distinta. Le dice que ahora sí van a jugar. Su hermana responde con rechazo inmediato. Deja claro que no le gustan esos juegos. Pero él no se detiene. Le advierte que si dice algo, le irá peor. En ese momento, se revela algo inquietante. Por la reacción de ella, esto no es la primera vez. No es un impulso, es un patrón. Mientras tanto, los padres, ya en camino al trabajo, deciden regresar por una receta médica que olvidaron. Ese pequeño cambio altera todo. Al entrar a la casa, descubren a Gustavo aprovechándose de su hermana. La reacción es inmediata. El padrastro lo golpea y lo expulsan del hogar. Pero incluso ahí, la historia no termina, apenas comienza. Gustavo, lejos de asumir lo ocurrido, construye una versión completamente distinta. Con un amigo, relata que fue echado de casa porque su padrastro quiso golpearlo y él solo se defendió. Se presenta como víctima, invierte los roles y añade un elemento emocional. Dice que su madre no hizo nada porque prefiere a su esposo antes que a él. Es una mentira, pero funciona. Su amigo, sin sospechar, le ofrece quedarse en su casa. Le habla de su familia, de sus padres, de su hermana que siempre pregunta por él. Este detalle provoca algo en Gustavo, una sonrisa, una reacción que no es inocente, es interés. Sin saberlo, su amigo está llevando el problema directamente a su casa. Ya instalado, Gustavo repite el mismo patrón. Se gana la confianza de la familia con una historia falsa. La madre de su amigo lo recibe, lo trata como un hijo más. Le da un espacio, un lugar seguro. Pero para Gustavo, ese espacio se convierte en oportunidad. Esa misma noche, cuando todos se ausentan o están distraídos, se queda solo con Tere, la hermana de su amigo. Inicia una conversación aparentemente inofensiva, pero rápidamente cruza un límite. Le pregunta si tiene novio, la hace sentirse grande, válida, y después la besa. Es el inicio de la manipulación. Al día siguiente, la situación escala. Tere intenta poner distancia. Le dice que no le gusta que se acerque, que alguien podría verlos. Pero Gustavo controla la situación. Le dice que están solos, que no pasa nada, que son novios.
Luego cambia el enfoque. La hace sentir inmadura, la presiona emocionalmente. Le dice que si realmente lo quiere, debe demostrarlo. No la obliga con fuerza, la manipula. La lleva a la habitación y se aprovecha de ella. Tiempo después, Tere intenta poner un límite. Le dice que quiere terminar la relación, que no le gusta lo que está pasando. Pero Gustavo no lo permite. La amenaza. Le dice que si lo deja, le contará todo a sus padres, exponiéndola. La víctima queda atrapada, no solo por el miedo, sino por la culpa que él mismo le ha implantado. Entonces, ocurre algo aún más grave. Tere cree estar embarazada. Cuando se lo dice, Gustavo no muestra preocupación, muestra enojo. Compra una prueba de embarazo y medicamentos para interrumpirlo. El resultado confirma el embarazo. Sin ningún tipo de conciencia, decide arreglarlo. Tere, asustada, teme por su vida. Pero él vuelve a manipularla. Le dice que si algo le pasa, él también se hará daño. Convierte la situación en una falsa prueba de amor. Minutos después, Tere comienza a sentirse mal, se debilita, pierde el conocimiento. En ese momento, la madre llega y toca la puerta. Gustavo miente nuevamente, dice que no la ha visto. Mantiene la calma, mientras la situación se agrava. Cuando la presión aumenta, huye, pero no logra escapar. Finalmente es detenido. Y es aquí donde el caso alcanza uno de sus puntos más perturbadores: su declaración. No muestra arrepentimiento, no reconoce el daño, afirma que ellas lo provocaron. Primero su hermana, luego Tere. Dice que todo fue porque no quería estar solo. Incluso en ese momento, sigue manipulando la narrativa. Se presenta como alguien que actuó por necesidad emocional, cuando en realidad repitió un patrón de abuso, control y manipulación. Además, se revela que también será acusado por lo que le hizo a su propia hermana. Gustavo no actúa por impulso, actúa por patrón. Identifica vulnerabilidad, genera confianza, manipula y se aprovecha. Pero lo más perturbador no es solo lo que hizo, es cómo lo justifica. Porque en su mente nunca fue el agresor, siempre fueron ellas. Mala reputación. Desde el inicio, la historia coloca al espectador en un ambiente de violencia constante, una casa donde el miedo ya es rutina. Ahí conocemos a Chabela, una mujer sometida no solo por su esposo, sino por toda una familia que ha normalizado el abuso. Vive con él, sus suegros y su cuñado, pero nunca ha tenido un hogar, solo un espacio donde sobrevivir. La primera escena es brutal, la empuja, la golpea, la acusa de manchar su nombre. Chabela, con miedo, intenta explicarse. Solo fue a comprar tortillas. Pero para él, cualquier explicación es inútil. La violencia no necesita lógica, solo una excusa. En medio de los golpes, ella intenta cubrirse y sin querer provoca que él tropiece. El estado de ebriedad hace el resto. Cae al suelo, comienza a desorientarse, dice que no puede ver. Y en cuestión de segundos, la escena cambia de agresión a tragedia. Antes de desvanecerse, pronuncia algo que marcará todo lo que sigue. Le pide a su madre que, si muere, no deje que Chabela esté con otro hombre, que no ensucie su nombre. La madre lo jura, el hermano también. Y entonces, pierde la vida. Pero la muerte no termina con la violencia, la transforma. El cuñado, lejos de ver un accidente, encuentra un culpable, Chabela. La acusa directamente de haber matado a su hermano. El odio ya no es disimulado, es abierto. Al día siguiente, en la funeraria, el ambiente es frío, hostil. Chabela llega tarde y en lugar de consuelo, recibe reclamos. Se justifica. Estaba buscando la mejor ropa para su esposo, planchándola. Pero nada es suficiente. Para esa familia, ella ya no es una persona,
es un problema. Dentro de la funeraria aparece una figura distinta, Alfredo, el encargado. A diferencia de los demás, muestra empatía. Le dice que es joven, que es bonita, que no debería quedarse sola. La invita a desahogarse. Y ahí está el punto clave. Chabela no confía porque quiera, confía porque está rota. Después del velorio, regresa a casa, pero ya no como esposa, sino como alguien tolerado. Le preguntan qué va a hacer ahora que se deshizo de su hijo. La reducen, la invalidan. Mientras intenta cuidar a su hijo, el cuñado le recuerda su nuevo lugar. Le exige que cocine, que limpie, que obedezca. Le deja claro que él ahora es el hombre de la casa. Cuando Chabela intenta poner un límite, decir que él no es su esposo, la respuesta es escalofriante. Él puede hacer lo que quiera, incluso con ella. La violencia ya no es solo física, es de control total. Chabela intenta defender lo único que le queda, su casa. Afirma que es suya, que ella compró el terreno. Pero la familia política responde con desprecio. La suegra dice que esa casa era de su hijo. El cuñado la agrede por faltarle al respeto. La empujan, la someten, la obligan a servirles. Y entonces, la situación cruza otro límite. Una noche, mientras duerme, su suegro entra a su habitación. Intenta Chabela despierta, grita. Pero cuando los demás llegan, todo se invierte. El suegro lo niega. Dice que ella se le insinuó. La suegra la amenaza. Si se mete con su marido, la desvive. El cuñado refuerza la idea. Si traiciona a su hermano, la desvive. Chabela es acusada y rodeada. Al día siguiente, la humillación continúa. Critican su forma de comer, la comparan con animales. Chabela, al límite, exige que se vayan de su casa. La respuesta es violencia inmediata. El cuñado levanta la mano, la amenaza, la envía a pagar gastos, como si fuera una sirvienta. Mientras tanto, a sus espaldas, planean algo peor, quitarle la casa. El maltrato ya no es solo físico, es estructural. El tiempo pasa, y el cuerpo de Chabela revela algo inesperado. Está embarazada. La suegra lo descubre y lo interpreta de la peor forma posible. No importa el contexto, la acusan de infiel, incluso con el esposo ya desvivido. El cuñado la golpea con furia, como si la traición fuera contra él. Y finalmente, la expulsan. Pero no solo la corren a ella, le quitan a su hijo. Chabela queda sola, despojada de todo. Desesperada, busca apoyo en quien creyó que la ayudaba, Alfredo, el padre del hijo que espera. Pero al llegar a la funeraria, descubre otra verdad. Él tiene esposa. Todo lo que parecía apoyo era otra ilusión. Sola, de noche, sin hogar, aparece alguien inesperado. Una mujer de la calle, alguien que vive en los márgenes, pero que entiende la realidad sin filtros. La escucha, la comprende y le ofrece ayuda. No desde la moral, sino desde la supervivencia. Le dice algo clave. Ella puede ser muy buena, pero también muy mala. Y esa dualidad es lo que Chabela necesita. Juntas regresan a la casa. Con un pretexto, logran entrar. La tensión es inmediata. La situación estalla. Recuperan al niño. El cuñado intenta intimidarlas, pero esta vez, Chabela no está sola. Hay resistencia, hay respuesta. La confrontación escala, y por primera vez, el miedo cambia de lado. Exigen las escrituras, y la verdad sale a la luz. La casa siempre fue de Chabela. Finalmente, recupera lo que le arrebataron. Chabela no solo fue víctima de un hombre, fue víctima de un sistema familiar que legitimó la violencia, la manipulación y el despojo. Pero lo más inquietante no es cómo empezó, sino todo lo que tuvo que pasar para que por fin pudiera defenderse. El lugar equivocado.
Desde el inicio, la historia se construye sobre una escena familiar común, un cumpleaños. Hay prisa, risas, movimiento en la casa. Todo gira en torno al festejo del hermano de Ramón. Pero en medio de esa aparente normalidad ocurre un pequeño descuido. Olvidaron comprar las velas del pastel. Ese detalle, tan insignificante, es el punto de quiebre. La madre le pide a Ramón que vaya a comprarlas. Él, como siempre, obedece sin cuestionar. Sale de casa y va primero a la tienda de la esquina, pero no encuentra lo que busca. Entonces, decide caminar hasta un mini súper cercano, sin saber que está entrando directamente a una escena que cambiará su vida. Dentro del lugar, mientras busca las velas, todo ocurre en segundos. 2 jóvenes irrumpen para asaltar. La tensión se vuelve inmediata. Ramón, al notar el peligro, se esconde. No entiende completamente lo que pasa, pero su instinto le dice que no se mueva. Desde su escondite, presencia lo impensable. Los asaltantes terminan con la vida del tendero. El silencio que queda después es pesado, antinatural. Cuando los agresores huyen, Ramón sale lentamente. Se acerca al cuerpo sin vida, todavía en shock, tratando de procesar lo que acaba de ver. Pero hay algo más en la escena, algo que pasará desapercibido para cualquiera, pero no para él: el arma. Uno de los ladrones, en la prisa por escapar, la dejó atrás. Ramón, sin dimensionar el peligro, se acerca y la toma. No por maldad, no por intención, sino por ignorancia, por curiosidad, por no entender. Y justo en ese momento llegan las patrullas. La imagen es contundente: un cuerpo sin vida y un niño sosteniendo el arma. No hay espacio para explicaciones. Lo detienen. Mientras tanto, en casa, la preocupación ya es evidente. Han pasado 2 horas y Ramón no regresa. Lo que comenzó como un simple encargo se convierte en angustia. Su hermano, el festejado, se inquieta. Junto con su padre, decide salir a buscarlo. Van de tienda en tienda, preguntando, hasta que llegan al mini súper. Hay gente reunida, patrullas, cinta de seguridad. Se acercan a un oficial y reciben la noticia que los deja paralizados. Hubo un asalto, y el responsable fue un joven de aproximadamente 13 años. El golpe es inmediato. Ellos saben quién es Ramón, saben cómo es. Un niño tranquilo, obediente, incapaz de algo así. Pero la versión oficial ya está definida. Mientras tanto, la madre, en casa, entra en desesperación. Llama, intenta localizarlo, busca ayuda, pero no obtiene respuestas. De regreso, el padre y el hermano le cuentan lo que escucharon. Nadie quiere creerlo, pero el miedo ya está sembrado. En paralelo, Ramón enfrenta algo mucho peor. En la estación, intenta hablar. Intenta explicar que él no hizo nada, pero el oficial que lo detuvo no lo escucha. Lo interrumpe, lo desacredita, le dice que todo lo que dice es mentira. Lo trata como culpable desde el primer momento. No hay investigación, hay juicio inmediato. Lo envían a los separos y le dicen algo que pesa más que cualquier golpe. Su vida ya está arruinada, que mínimo le esperan 20 años en prisión. Ramón solo quiere una cosa: hablar con sus papás, pero ni eso le permiten. Y entonces, el caso toma un giro aún más oscuro. El mismo oficial que lo detuvo regresa a verlo. Pide que los dejen solos. Cambia el tono. Ahora parece comprensivo. Le dice que puede ayudarlo, que puede hacer que el juez le crea, que puede sacarlo de ese problema. Ramón, desesperado, lo ve como una oportunidad. Cree que por fin alguien lo está escuchando. Acepta, pero no es ayuda, es una trampa. El oficial le exige algo a cambio, algo que no debería existir, algo que no se dice, pero se entiende. Se aprovecha de él por su vulnerabilidad. Después, como si nada, le advierte que no diga nada, que nadie le creerá. Porque ahora, para todos, él ya es un criminal. Afuera, su familia sigue luchando por verlo. Intentan hablar con las autoridades, pero se topan con un muro. Les dicen que no pueden acceder a él,
que solo un abogado puede hacerlo, porque está acusado de asesinato. El sistema ya lo encerró, incluso antes de juzgarlo. El caso cierra con una escena devastadora. Ramón, frente a su abogado, con los ojos llenos de lágrimas, repite lo único que puede decir, lo único que es verdad, que él no fue, que no hizo nada, que solo salió a comprar velas. Y en medio de todo, pide algo simple, casi infantil, que le diga a sus papás que los quiere mucho. No hay resolución clara, no hay justicia visible, solo queda una sensación inquietante, profunda. Porque en esta historia, el crimen no solo ocurrió en el minisúper, también ocurrió dentro del sistema. Un inocente fue tratado como culpable, un testigo se convirtió en acusado, y quienes debían protegerlo fueron quienes más se aprovecharon de él. Y eso es lo que verdaderamente deja una marca difícil de olvidar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, porque estas historias no terminan cuando acaba el video, se quedan contigo. Si quieres seguir explorando lo más oscuro de la realidad, suscríbete.